como secretario de Gobernación has roto paradigmas al instalar un modelo de paz frente a la concepción tradicional de los secretarios de Gobernación que se dedican precisamente a la guerra, a los sótanos del poder, a las coacciones y a las cooptaciones. ¿Por qué esta visión de la Secretaría General de Gobierno como un instrumento de paz en oposición a la guerra? Bueno, porque yo estoy convencido de que aquello de lo que estamos normalmente hablando, lo que promovemos, lo que alentamos es finalmente lo que creamos. Y frecuentemente creo que en México y en el mundo, bueno, pues hablamos a veces incluso del combate a la delincuencia, de la guerra contra el narco, y en mi opinión y en mi percepción eso lo único que genera es más violencia, más desorden. La paz para mí es un estado en el que se permite que la iniciativa individual florezca y que se genere la creatividad personal de las instituciones, de las comunidades, y esa creatividad es lo que construye al final de cuentas. Entonces para mí un estado de paz es un estado que se encuentra en orden y donde se permite, digamos, que esa creatividad individual y colectiva genere prosperidad. Creo también, estoy convencido de que cada vez más en México y en el mundo las personas desean estar en tranquilidad, en armonía. Vivimos grandes problemas en todas partes, no solo aquí. Ahorita, digamos, el día de ayer teníamos ya manifestaciones en Estados Unidos, en Wall Street, en fin, o sea, se viven toda una serie de movimientos ya en todo el mundo. Y creo que México no va a estar ajeno a eso, creo que pronto nos va a tocar, digamos, ver movimientos en las calles. En la medida en la que el gobierno sea un referente de paz y de orden, creo que vamos a abonar algo positivo. Ahora, es una concepción muy liberal del gobierno, es decir, la paz, la libertad frente a otras opciones. Lo que nos llama la atención, por ejemplo, en tu plan sectorial de gobierno es la inclusión de valores en el mundo de la política, algo que parece muy cercano al modelo estadounidense, al modelo norteamericano, que a partir de Clinton los referentes siempre son valores de la sociedad. Sí, bueno, una de las cosas que creo que es importante señalar es que el tema de construir o abonar por un estado de paz no implica que no se proteja a la sociedad. De hecho, uno de los ejes es el eje de protección a la sociedad. O sea, la sociedad debe de estar preparada ante cualquier agresión, el gobierno debe de estar preparado ante cualquier situación de disrupción del orden y actuar en consecuencia. O sea, el buscar un estado de paz empieza también con firmeza, ¿no? Sin embargo, yo estoy convencido que la tarea de transformar una comunidad o transformar, digamos, a una sociedad empieza por la transformación de las personas. Una sociedad no se transforma de arriba para abajo, se transforma realmente de abajo para arriba, persona por persona. Y lo que genera la transformación en las personas son los cambios de hábitos. Los cambios de hábitos generan nuevos patrones de conducta y esos nuevos patrones de conducta generan una nueva cultura. Y la esencia de eso, al final de cuentas, de un patrón de conducta, son los valores. Los valores en términos de cuáles son las conductas que nosotros alentamos, premiamos y que al final de cuentas vamos haciendo hábitos en nuestras vidas. Y por eso el plan, al final lo que rescata es pues 5 grandes valores que consideramos que son un referente de un patrón de conducta que construye y que es propositivo. Y por eso decimos que más allá de cualquier política pública, estos patrones de conducta tienen la posibilidad de realmente cambiar y transformar a la sociedad. De hecho, el día de ayer tuve una reunión con una organización que va a estar trabajando ahora en el sistema educativo en Puebla, con el concepto de Puebla Cuna de Valores, y uno de los temas es inculcar desde la casa y desde la escuela, o sea, a los niños y a los papás, el tema de los valores. Llevamos en México 40 años perdidos prácticamente, donde el tema de los valores ya no se ha inculcado y en las familias esos valores se transmitían a través de los padres y de los abuelos, pero pues hoy en día ya las madres trabajan y creo que mucho de lo que vemos, mucho del desorden y de la
consecuencia caótica que se vive hoy en la sociedad deriva de que no existen esos patrones de conducta y por lo mismo pues tenemos una sociedad que finalmente no vive en paz. De acuerdo a algunas cifras, por ejemplo, de la organización de Isabel Wallace, parecería que por el contrario, en Puebla los delitos han aumentado, la violencia ha crecido, no a los márgenes, por ejemplo, que viven los estados del norte del país. En materia de estadística, sin embargo, el gobierno morenovallista dice, el gobierno anterior maquillaba las cifras, disminuía las cifras con un afán tranquilizador o no sabemos. ¿Por qué ustedes deciden asumir ese costo de dar las cifras reales frente a esta percepción de que hay más violencia en Puebla? Bueno, creo que es un hecho que hay más violencia en todo el país. Creo que eso no escapa a la realidad que todos vivimos. Hace un año, cuando uno le preguntaba a la gente su preocupación, su mayor preocupación, pues aquella gente que refería, digamos, la delincuencia o la violencia era mucho menor en Puebla a la que soy, porque estamos inmersos, digamos, en un entorno violento. Particularmente tenemos en las fronteras un gran problema, y particularmente en el caso de Veracruz, donde tenemos muchos grupos delincuenciales que operan allá, bueno, están allá y van y vienen a través de la frontera. Entonces vivimos, yo creo que en un entorno crecientemente complicado en el país, incluyendo obviamente en el caso de Puebla, no podemos ser ajenos a eso. Lo que sí es cierto es que si bien se vienen empeorando en todo el país las cosas, la referencia cuando se dan los nuevos datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública que el propio Estado reporta, pues nosotros en lugar de reportar un hecho, como se reportaba digamos antes, pues ya digamos reportamos averiguaciones previas y eso sí digamos hace que salten los índices. No es cuestión solamente del gobierno anterior, yo veía cifras incluso de algunos estados del país hace pues unos cuantos días donde es público y notorio, incluso estados fronterizos que hay secuestros, ya hay una serie de temas y cuando uno ve los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública los reportes son en cero, pero pues eso es un poco como tratar de tapar el sol con un dedo, pues hay que decir un poco cómo son las cosas y sobre eso trabajar, por eso esa es la política que se ha fijado la nueva administración. Entonces yo no quisiera decir que las cosas aquí, que aquí no pasa nada, eso no es cierto, estamos en un entorno difícil en el país y en Puebla, pero lo que sí es cierto es que los números que había antes no eran reales. En ese sentido, como coordinador del gabinete, como jefe de gabinete, ¿cómo definirías el estado de la administración pública que les entregó el gobierno anterior? ¿Cuáles son esas grandes tendencias que tú detectaste de la administración que les entregó a ustedes? Pues yo lo he referido en distintos momentos, yo he referido que se trataba de un estado de abandono, esa es la palabra que creo que mejor resume lo que recibimos. No existían sistemas, no existían bases de datos, incluso no existía ni siquiera un sistema de internet de correos electrónicos para los funcionarios. No existían procesos y bueno, si tú no tienes procesos, sistemas, lineamientos, pues es muy difícil que haya una maquinaria que vaya trabajando, tienes que empezarlos a construir de cero y creo que en varias de las áreas, no en todas, yo creo que había áreas con más fortalezas, pero creo que en varias de las áreas eso es lo que recibimos.